iglesia completa, pero el Señor sabe sabe en realidad por qué suceden las cosas, por qué algunos no están presentes. Él sabe las circunstancias de cada uno de verdad. Y entonces, hermanos, verdaderamente pues queremos hablar un tema que verdaderamente debemos entenderlo, hermanos. De todos como cristianos es necesario que de verdad lo entendamos. Se ha hablado mucho ya de este tema, en realidad, en predicas, pero me siento así como a veces como alguien que estás construyendo o haciendo algo y de repente se derrumba. Y comienzas otra vez a construir y se vuelve a derrumbar. Y comienzas otra vez a construir y se vuelve a derrumbar. Y me vienen a la mente las palabras que dijo el apóstol Pablo, dice, yo regué, dice, Apolo regó, yo sembré. No recuerdo muy bien la clase, pero uno siembra y otro riega, pero el que hace crecer es Dios. Y eso a veces a nosotros, verdaderamente, hermano, cuando tú amas a los hermanos en la iglesia y estás trabajando con todo tu corazón para llevar personas a Cristo, y ves que a veces llevas meses, verdaderamente, como dice el apóstol Pablo, dándote por completo en tu amor, y muchos no ves tú que verdaderamente no están creciendo o no han nacido, se siente uno mal, hermanos. Yo a veces siento que el Señor como si me dijera, si tú te sientes así, ¿cómo me sentiré yo que he dado la vida por ellos? ¿Cómo me sentiré yo? Hermanos, me hubiera gustado que hubiera estado otras personas más para que hubieran escuchado esta predica, pero el Señor sabe por qué no están, ¿verdad? Entonces, yo, hermanos, quiero platicarles un poquito también de mi vida. No les quiero platicar un poco de mi vida para que, o sea, como algo que ustedes tengan que conocer, es como nomás para que entiendan la predicación. Miren, yo fui vicioso, ¿no? Algunos ya lo saben, algunos ya les he platicado. Yo tuve muchos vicios. Yo por mucho tiempo estuve fuera de hacer la voluntad de Dios. De hecho, yo no conocía a Dios. Lo conocía según como lo conocen algunos en algún estudio. De hecho, uno del tiempo que lo conocí fue por la predicación que daban los testigos de Jehová. Y pensaba yo que lo conocía. Y sentía amor porque tuve un poco de estudio, pero nunca en ese tiempo no estuve yo con ellos. Después sí estuve. Pero cuando yo vivía una vida en el mundo, y me acordaba de los estudios bíblicos y cuando practicaba lo que era malo a los ojos de Dios, me sentía yo triste y oraba al Señor. Y yo de verdad le decía, Señor, me es tan difícil dejar todos estos vicios. Me es tan difícil dejarlos. Pero ayúdame, le pedía yo. Y leyendo una vez la Biblia me encontré un texto bíblico. Yo en aquel entonces lo entendí de esa manera, no sé cómo, vean ustedes cómo se entiende aquí, vamos a ir a Proverbios, lo voy a decir cómo lo entendí yo en aquel entonces, ¿no? En esta Biblia dice distinto y en la otra Biblia que leí lo entendí así porque decía de una manera. Por ejemplo, vaya a Proverbios. Vaya al libro de Proverbios capítulo 16, versículo 6. ¿Quién lo lee, hermano, por favor? A ver, hermano Marquitos. Con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová no
a mí me caló el corazón, me hizo entender. ¿Cómo dice en otra Biblia por allá, hermana Ruth? ¿Trae Biblia usted? Dice, no, dice, con misericordia y verdad se corrige el pecado. ¿Qué Biblia trae usted, hermano José? Aquí dice de todo. ¿Qué Biblia trae usted? Porque esta hermana, La de Jerusalén. ¿qué dice ahí? La 6 dice, amor y lealtad compensan las faltas, el temor de Yahweh aparta del mal. Ahí está. Pero la partecita esa es la que a mí me calcó. ¿Cuál es la partecita que a mí me calcó? De amor y lealtad. A ver, El temor de Yahweh. esa partecita. Yo entendí claramente que uno en el temor de Jehová, la persona que se aparta del mal, se apartaba de lo malo. Entonces yo cada vez que fumaba un cigarro de droga, Se guardaba de él. decía, yo digo temer a Dios y estoy haciendo esto. Yo digo temer a Dios y me estoy drogando. Yo digo temer a Dios y estoy robando. Entonces eso no me dejaba a mí verdaderamente decir yo soy un adorador verdadero de Dios. No me dejaba en paz. Pero verdaderamente cuando ya iba a fumar incluso un cigarro normal, que también es droga porque tiene nicotina, también hace adicta a una persona, la hace adicta. Y cuando iba a fumar decía yo, el Señor me está viendo que estoy fumando y yo digo temerle y yo estoy haciendo este mal. Así que definitivamente bajo oración y sufrimiento dejé todos los vicios. Todos los vicios. Pero como estuve en una religión que después me hice testigo de Jehová, y aunque dejé todos los vicios, pero ahí no se prohíbe el alcohol, entonces, aunque no estoy diciendo que sea malo que los toman, o sea, estoy hablando de algo, hermano, la Biblia, pues podemos tener un tema de que si es malo, de que no es malo, y podemos ver textos, pero eso que cada quien lo examine con la palabra de Dios. Lo que le quiero decir con esto que ahí, por ejemplo, al permitirse tomar alcohol, sucedió lo que dice la Escritura. ¿Qué es lo que dice la Escritura que sucedió? ¿Cómo es el alcohol? Dice la Escritura. ¿Cómo es el alcohol? ¿Alguien recuerda cómo dice la Escritura cómo es el alcohol? ¿A qué se asemeja el alcohol? Dice la palabra de Dios. A una serpiente. ¿Dice una serpiente que qué? El veneno, ¿verdad? Entonces, pues yo comenzaba a tomar mucho, porque era permisivo, y a veces me ponía más o menos, ¿y ustedes creen que en verdad Dios le agradaba eso? No le agradaba, ¿verdad? No le agradaba, correcto. Pero ese Proverbios, vuelvan a leer ahí el Proverbios, hermano, por favor. El Proverbios capítulo 16, versículo, hermano, ¿lo quiere comentar? Sí, los palabras. Sí. No, hermano, Proverbios 16, 6, ¿cómo dice? Por la misericordia y la verdad se expía el pecado, y mediante el temor de Jehová se aparta uno del mal. Gracias, hermano. ¿Qué entiende usted con ese texto, hermano? Que usted lo leyó en un lenguaje como... Pues es normal, o sea, Sí. ¿Qué entiende usted en el texto ahí? de hecho, este texto ya lo tengo en una enseñanza. Si uno conoce lo que usted acaba de decir, es lo que tengo en la enseñanza, realmente es cierto. Si uno conoce a Jehová, o sea, el conocer a Jehová, o el conocer al Señor Jesús, ese es el temor, o sea, si tú conoces al Señor, el sentir temor de Jehová es pero no es un temor de miedo, no es un temor de miedo. Eso es otra clase de temor. Temor a pecar, a hacer maldad. Esa clase de temor te aleja de lo malo. O sea, no te permite hacer lo malo. Pero si no está el temor, porque hay muchos que creemos solamente en Dios,
y creemos como en un Dios imaginario, pero ya después hablaremos de eso. Entonces, hermano, cuando tú, como dice el Proverbios 6:6, con misericordia y con justicia se perdona la iniquidad y en el temor de Jehová se parte del mal. Entonces, yo siempre que iba a fumar droga o un cigarro, que yo todavía no era cristiano, yo sentía que los ojos de Jehová me miraban. Porque yo le pedía a Él. Porque yo estaba en una situación fea. Yo fui una persona que fue atacada por los demonios, que tuve una situación en la cual me iban a matar, robaba carros. Y no les estoy hablando de mi vida, o sea, como para que, de hecho no me gusta hablar de ella, pero es necesario hablarla. Y tenía una vida fea, una vida que verdaderamente no es grata a los ojos de Dios. Pero siempre que hacía una falta, decía, ¿por qué digo yo temer a Dios y hago esto? Me sentía mal. Y por eso le digo, tras oración y con esfuerzo y tras oración, dejé todos los vicios, pero cuando caí en un engaño, finalmente agarré el vicio ahora de la cerveza, pero según yo no me emborrachaba, pero tomaba suficiente cerveza. Finalmente, la organización en la que yo estaba permitía que yo tomara. Aunque yo había dejado los demás vicios. Esa es la situación. Ahora yo les voy a hacer una pregunta, amigos. ¿Ya recibimos el Espíritu Santo de Dios? Levante la mano el que ya recibió el Espíritu Santo de Dios. A ver, levante alto. No tengan miedo si ya recibió o no recibió el Espíritu Santo, ¿ya? Levanten la mano, si ya recibieron, levanten. Ya recibieron el Espíritu Santo. Entonces, hermanos, yo no dudo que tal vez ya lo reciben, pero tienen un problema grave. ¿Por qué si han recibido el Espíritu Santo? ¿Por qué están haciendo lo que es desagradable a Dios? ¿Por qué hacen lo que es desagradable a Dios? Ahora, señorita, vamos a comentar. ¿Por qué hacer lo que es malo? Si verdaderamente hemos recibido el Espíritu Santo. Yo no dudo, hermano, pero hay algo que ustedes tienen que entender. Fíjense una cosa de lo que les voy a decir, hermanos. Si ustedes no tienen ni siquiera el poder para dejar el vicio del cigarro, o el vicio del habla, o la manera de conducta, se van a quedar, hermanos. ¿Y saben qué? Yo no sé cómo van a vencer al anticristo. No pueden vencer ni siquiera el tabaco. No pueden vencer ni siquiera la lengua. ¿Cómo vamos a vencer al anticristo cuando nos quede? Es de pensar, hermano. Yo no soy Dios y yo se lo voy a leer con la palabra de Dios. Lo que yo les estoy hablando, se los hablo por medio de la palabra de Dios. Ustedes son los que tienen que arreglar cuentas con Dios, no yo. Ustedes tienen que arreglar las cuentas con Él. Y este es mi deber, decírselos. El que lo quiera tomar lo puede tomar, el que lo quiera dejar, pues lo puede dejar. Pero eso es la realidad. Mi deber es hablar lo que dice su palabra. Miren, hermanos, del momento en que ustedes reciben el Espíritu Santo de Dios, ustedes han recibido el Espíritu Santo de Dios para ser nuevas, ¿qué? Criaturas. Pero no pueden decir que son nuevas criaturas teniendo los vicios, teniendo el habla, o sea que ni siquiera se ve el esfuerzo. Parece como si dijeran, está bien, Señor, espera un rato más. Sí, hijo, no hay problema, yo te espero, dice el Señor. No, esa no es una realidad. Tenemos tiempo en estas cosas. El Espíritu de Dios hace cambio en las personas, en la vida de las personas. ¿Quién conoce las sagas que se dan antes del matrimonio? Las tablas son los envoltorios de arroz que otorgan. Ándele. ¿Y en qué vienen? En un cofrecito. Es el pago que se da de
en aquel entonces, en el tiempo de Israel, ¿qué se hacía? Cuando se ofrecía la novia, Se da una dote. se daba un dote, eso es. O sea, una garantía Es una de que dote el novio, va a tener abundancia. de que el novio estaba comprometido con la novia, y entonces el padre, ya había un compromiso entre el padre y el novio, ¿verdad? Sí. Sobre la hija. Entonces ya él pagaba un dote, él daba las aras, o sea, la garantía de que ya ella pertenecía al novio. Y en el tiempo que iba a venir él iba a tomar posición del esposo. En este caso de nuestros tiempos aquí sí se hace también. Sí. Pero ahí se hacía. Entonces, hermanos, por eso la Biblia habla de que los hijos de Dios reciben también las arras, el sello, el compromiso de que verdaderamente somos ¿qué? La novia. La novia. Somos la novia. Que usted ya recibió ese compromiso de verdad. Eso dice la Escritura, ahorita lo vamos a ver. Tal vez voy a decir, hermano, porque un hermano me hizo una pregunta acerca de que si el Espíritu Santo se entristecía o siempre está dentro del cristiano, aunque el cristiano peque, porque muchos creen así. Muchas enseñanzas dicen que aunque tú peques, si eres hijo de Dios, siempre va a estar el Espíritu Santo de Dios dentro de ti, se contrista, mas no te va, no te deja. ¿Usted cree eso? No. ¿Usted cree que el Espíritu Santo lo puede dejar? Eso vamos a verlo con la Escritura. Eso tenemos que entender, porque si es así, hermanos, si nosotros estamos recibiendo el Espíritu Santo y si nos deja, ¿qué va a suceder? Eso es lo que tenemos que entender. Tenemos que entender qué va a suceder. ¿Qué va a suceder con nosotros si el Espíritu Santo de Dios nos deja? Mire, el cuerpo suyo, su cuerpo y mi cuerpo, ¿qué es? ¿El templo de quién? De Dios. No es el templo del Espíritu Santo. ¿Usted está lleno de qué? Dice la Escritura. ¿Pero lo llena de qué? De humo, de inmundicia, de nicotina. ¿Usted cree que el Espíritu Santo de Dios va a permanecer ahí? No, hermano. No nos hagamos ciegos. Hablemos la verdad. No permanecería el Espíritu Santo de Dios ahí. No permanece. Así aquí nos estemos deshaciendo. Y por eso muchas de las oraciones, hermanos, muchas veces, por eso a veces no son escuchadas. Dios, mira, hermanos, dice el Señor, pruébenme para que vean. Date de verdad con el Señor y háblale, y verás si Él no responde tus oraciones. Vas a ver la mano de Dios. Y a veces los hermanos hasta están intercediendo en oración, y a veces Dios dice o se siente como, Dios no cambia, como en el caso de Moisés, cuando el pueblo pecaba. ¿Qué le digo? Apártate de un lado para deshacerlos a todos y de hacer una nación de ti, le digo. Estaba enfadado el Señor por lo que era y no entienden. Hermanos, es algo serio. Mi deber es hablar la palabra de Dios. Y esa es la única verdad. Tenemos que entender lo que dice la palabra de Dios. Vamos a ver lo que dice 1 Corintios capítulo 6. Capítulo 6, versículo 12. Seis, 12, 1 Corintios capítulo 6, versículo 12. Dice,
Muchos toman este texto equivocado. Dicen, todo me es lícito. Todo me es lícito. Dicen, no, todo. Puede fumar, puede tomar, puede emborracharse, puede hacer lo que usted quiera. Eso es lo que está diciendo Pablo, en verdad, que todo es lícito entonces. Muchos nomás leen esa pedazo. Esa parte porque es conveniente para la carne. Pero no todo me conviene, dice. Todas las cosas me son lícitas, pero nada tendrá dominio sobre mí. Nada. ¿Por qué dirá nada tendrá dominio sobre mí? ¿A qué se estará refiriendo Pablo? Podemos seguir leyendo lo que dice el 13. La comida es para el estómago y el estómago para la comida. Pero Dios destruirá, dice en alguna escritura y en otra dice, eliminará a ambos. Fíjense, Dios va a eliminar a tanto la comida, dice ahí, como al estómago. A ambos. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para nuestro Señor, y nuestro Señor es para el cuerpo, porque Dios que resucitó a nuestro Señor, a nosotros también nos resucitará con su poder. ¿No saben que con su cuerpo son miembros de quién? Del Cristo. ¿Quitarán miembros del Cristo para hacerlos miembros de una prostituta? De ningún modo. Hermanos, imagínense usted al Señor Jesucristo con una botella de vino. Usted es un cuerpo del Cristo. Con cigarros. ¿Cómo se ve? ¿Realmente es así como está diciendo la Escritura? ¿Lo que es el cuerpo? ¿O no saben, dice el 16, o no saben que el que se une a una prostituta se hace una carne con ella? Porque él dijo, los dos serán una carne, pero el que se une a nuestro Señor es uno en espíritu con él. Entonces, si ustedes han recibido el Espíritu de Dios, ustedes ciertamente son uno con él, ¿no es así? ¿O no, hermano? ¿No es así? ¿No son uno con él? Huyan entonces de la fornicación, porque cualquier pecado que el hombre cometa está fuera de su cuerpo, pero el que fornica peca contra su propio cuerpo. ¿O no saben que sus cuerpos es templo del Espíritu Santo que mora en ustedes, a quien han recibido de Dios, que no se pertenecen a sí mismos? Nosotros ya nos pertenecemos a nosotros mismos, por cuanto fueron comprados por precio. Glorifiquen pues a Dios con su cuerpo y con su espíritu, los cuales pertenecen a Dios. ¿Sí? Dios te ha dado las arras a ti, hermano, entiéndelo. Te ha dado las arras, te ha dado el sello de compromiso de que eres hijo de Dios. ¿Por qué pues entonces vuelves al pecado? ¿Por qué estás pecando si Él ya pagó? Vamos a Corintios otra vez, hermanos. Corintios 5:5. Segunda de Corintios. Capítulo 5:5. ¿Qué dice ahí en su Biblia textual, hermano Ramón? El tal sea entregado a Satanás para ruina de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo. Disculpe, segunda Corintios 5:5. Dice, y el que nos destinó a eso mismo es Dios, quien nos dio las arras del Espíritu. ¿Ve usted? Dios nos designó, hermanos, y nos dio las arras. Es como si tú, la novia, vinieras
Si tú estás haciendo eso, ¿qué está sucediendo? Mira, vea 2 Corintios 1:27. Vamos a ver también 2 Corintios 1:27. No, a ver, discúlpeme. Es primero. Sí. Vamos a ver si era primero. No es ese tampoco. Ahorita lo voy a ir. Espérenme tantito. Bueno, el texto no lo encontré bien aquí, hermano. El texto nos dice esto, hermanos. Nuevamente nos hace entender que hemos recibido las arras del compromiso que Dios con su Espíritu Santo nos ha sellado. Nos ha sellado. El 2:12 De segunda, de primero. A ver, chico. 2. Dice 2:12. Y nosotros hemos recibido no el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios para que conozcamos Lo que Dios nos ha dado. los dones que nos fueron dados por Dios. Bueno, hermanos, el asunto es este, que Dios nos ha dado un sello de garantía de que seamos sus hijos, sus hijos. Vamos a leer, hermanos, Efesios, capítulo 1. Efesios 1, capítulo 1, versículo 3 al 12. Dice así, hermanos. Bendito es Dios Padre nuestro Señor. Bendito es Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con todas las bendiciones espirituales. ¿Dónde? Amén. Según nos escogió de antemano, Él desde antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos, irreprensibles delante de Él. Y nos predestinó para Él con amor y nos adoptó como hijos por medio de Jesucristo según el beneplácito de su voluntad, para que sea alabada la gloria de su gracia, la cual Él nos ha impartido abundantemente por medio de su amado, o sea, de su Hijo, en quien tenemos redención y por su sangre perdón de pecados, conforme a la riqueza de su gracia, la cual ha hecho abundante en nosotros en toda sabiduría y en todo entendimiento espiritual. Y Él nos ha dado a conocer el misterio de su voluntad, el cual había determinado de antemano para llevarlo a cabo en Él, para la administración del cumplimiento de los tiempos,
tiempos, para que todos los que están en los cielos y en la tierra sean hechos nuevos otra vez por medio del Cristo. Y nosotros hemos sido escogidos por Él según nos preordenó, porque a Él le plació llevar a cabo todas las cosas según el propósito de su voluntad, para que nosotros, que fuimos los primeros en confiar en Cristo, seamos para la honra de su gloria. A quien también ustedes habían oído, dice el 13, la palabra de verdad, que es el evangelio de salvación, y habiendo creído en él, fueron sellados con el Espíritu Santo que fue prometido. Ustedes creyeron en el evangelio, hermano, ¿no es así? Y entonces fueron sellados con el Espíritu Santo. O sea, recibieron. ¿Qué recibieron? El Espíritu Santo. Lo dice el 14. ¿Qué dice el 14, hermano? El cual es arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión para el avance de su gloria. Amén. Entonces recibieron el Espíritu Santo, recibieron. Pero hermanos, hay hasta quienes ven programas en televisiones, matanzas. El diablo es bien astuto. Hay un programa, mire, hermano, que sale en la tele de ejercicios, de competencias, ¿no? Que se llama 4 elementos. Pero luego hablan del Señor de los Anillos. ¿Quién cree que es el Señor de los Anillos? Y luego salen nombres de diosas y de dioses y le dicen a los dioses aztecas. Y el cristiano está. O sea, recibieron y hablamos del don del Espíritu Santo, recibir el don del Espíritu Santo, las alas. ¿Y qué pasa? Hermano, ¿cómo vamos a engañar a Dios, por favor? No podemos engañar a Dios. Hermanos, ¿ustedes creen que, en verdad ustedes creen que yo lo voy a salvar? Eso es una risa, por favor. ¿Sabe qué dice la palabra de Dios? Que ni siquiera Abraham puede salvar a otro. Ni Noé. ¿Usted cree que yo voy a poder salvar a alguno de ustedes? ¿Mande? Nadie puede salvar a uno. Nadie. Ni uno. Cada quien tiene que ser probado y si acaso por sí mismo. Si hace la voluntad de Dios, será salvo. Si usted se esconde bajo la sombra de algún personaje o de algún hermano o pastor o alguna hermana muy espiritual o hermano muy espiritual y dice usted, es que yo tengo este hermano y no hay problema, Dios me va a dar la bendición. No se equivoque, hermano. La escritura dice que no. Ni siquiera Moisés lo puede hacer. Y estoy hablando de hombres de verdad de Dios. Hombres de verdad de Dios. Nosotros no vamos a tener una revelación de ese tipo. Bueno, ni siquiera Dios ha hablado con nosotros boca a boca como lo hizo con Moisés. Y esa es la realidad. No tengo yo por qué endulzarle los oídos y decir, oh hermano, sí, no hay problema. Y, ay hermano, yo qué bonito siento, mira el hermano, ay, que bonito mi hermano. No, eso a mí no me va a servir para nada, me va a servir para condenarme nomás. Yo no quiero eso. Y no vamos a condenar a los dos, porque ¿qué es lo que va a pasar? Mire, si ustedes quieren que yo sea un pastor de eso, entonces, si hay infierno, y ustedes no vamos a quemar el infierno, muy a gustitos. Ahí no vamos a chamucar todos. Y si es cortamiento eterno, pues ahí no vamos a cortar todos. Pero si voy en un camino de sufrimiento y ustedes quieren dar ese camino de sufrimiento, entonces estaremos esperando también al novio, porque ya nos dio el sello de compromiso. Esa es la realidad, hermano. Ya ahí queda comentar. Fíjense, hermano, lo que le voy a leer aquí, lo que dice la Escritura. Hay muchas doctrinas que dicen que el Espíritu Santo se contrista nomás. Cuando tú eres hijo de Dios, llega muchos yo tengo el Espíritu Santo de Dios, yo no necesito nada de esto, no hay problema, el Espíritu Santo no me deja, somos libres y salgo
misericordia y por gracia, y no es por obra, y no es por nada, no, pues qué bien, ¿verdad? Pues pequemos, dijo el apóstol Pedro, para que la abundancia de la misericordia de él sea más grande. Así le damos a Jesús, más nada más tu misericordia, Señor, porque vamos a estar pequi, dijo el apóstol Pablo, y vamos a decir, qué grande es tu misericordia, Señor. No, hermano, eso es chapuza, eso es mentira, eso es querer defender a sí mismo. Miren, hermanos, Efesios capítulo 4, versículo 30, ¿qué dice? ¿Qué dice Efesios 4:30? Hermana Alejandra. No entristezcan el Espíritu Santo de Dios, con el que fueron sellados para el día de la redención. Gracias. Fíjense lo que dice, no entristezcan. Pero ¿qué dicen algunos hermanos o personas que enseñan? Porque ya no sé si decirles hermanos, la verdad. A esas personas que enseñan. Cuando dicen, no entristezcan el Espíritu Santo de Dios. Fíjense bien, no entristezcan el Espíritu Santo. Eso quiere decir, dicen ellos, dicen los pastores, Es hermano y es vuestro pastor. quiere decir, guía hay uno, hermano, del Señor Jesucristo. Tiene que entender, hermano, que guía es uno, el Señor Jesucristo. Y fíjense bien una cosa, miren, el que una persona pastoree, el Señor la tenga pastoreando, de verdad tiene que hablar la verdad. Ahora, yo no me estoy refiriendo a ustedes. En el caso cuando dije, ya no sé ni siquiera llamar a los hermanos, estoy hablando de líderes, de pastores que están enseñando esa gracia. Estoy enseñando de otros pastores que dicen que el Espíritu Santo se entristece, pero nunca te abandona. Por eso ya no sé si llamarlos hermanos a estos pastores, porque están enseñando algo contrario. Te están guiando por algo ciego, mi hermano. Para que tú camines por algo ciego y entonces tú caigas en un hoyo oculto con ellos. Yo en lo personal no me tomé el comentario para mí mismo, sino me dedico a los usos de la frase. En fin, hermano, el asunto es ese. Perfecto, ok, sí, perfecto. Sí, comentarios se los he Entonces, hermano, está bien. No necesito porque yo te pregunté. Yo te dije que no. A ti no te dije. Que no. Bueno, te comenté que me ¿Qué reía estaba por el explicando truco después? del comentario. A mí no me digas nada de que. Vamos a dejar eso, hermano. Estoy diciendo lo que es. Hermano, vamos a decir las cosas como es. O sea, vamos a entender. La predica no es para pelear, hermano. No dejemos que el diablo haga lugar. Eso, el diablo hace lugar en eso, hermano. La predica, mire, hermano, el que es humillado será ensalzado por Dios. Y el que es ensalzado será humillado. Tenemos que entender eso, hermano. ¿Sí? Sí, de hecho, ese es el plan del diablo. No debemos de permitir eso porque que nos está corrigiendo la palabra de Dios. No hay que sentirnos ofendidos. De hecho, a mí ahorita se me dijo que no podía comentar y no por eso yo me voy a enojar y o hay cosas que también me quedan y sé que vienen de parte de la Biblia y tengo que mejorar porque es de Dios. Porque verdaderamente ahorita todos necesitamos del perdón de Dios y de la misericordia. No tenemos que estar echándonos unos a otros porque somos hermanos. Y ese es el plan del diablo, de que nos estemos haciendo mal unos a otros porque de esa manera vamos a contristar el Espíritu Santo y vamos a ser dejados por Dios. Entonces Dios nos va a abandonar y entonces sí, los demonios se van a apoderar de nosotros. Entonces sí va a haber una matazón de unos con otros. Entonces, hermanos, lo que quiero comentar es esto. Cuando la palabra de Dios dice que no contristemos el Espíritu Santo, y otros pastores enseñan que el contristar el Espíritu Santo significa que el Espíritu no te deja. O sea, Dios no te deja porque tú eres hijo de Dios, sino que simplemente está triste ahí y te hace sentir mal, pero no hay problema. Tú eres hijo de Dios al fin y al cabo. ¿No lo sabía? Están como los carismáticos que dicen Eso que la salvación nunca se va a perder, pues. Por más que peguen, nunca se va a perder. Ese es el carismático. Hermano, para mí es difícil a veces predicar esta manera porque yo sé que quiero que surge.
se espera uno, porque cuando le queda a uno la palabra de Dios, es cuando un que saca Dios la espada y dice, no quieres entender. Entonces tenemos que... Entonces, así es. Entonces, eso es, hermano, la palabra de Dios, Dios nos está moldando. Nos está moldando en realidad, hermano. Esa es la realidad. Entonces, todos, hermanos, todos tenemos que trabajar, hermano. Todos, hermanos, no sé otra cosa, pero tenemos que trabajar en Dios. Tenemos que luchar en ello. Entonces, hermanos, yo haré una pregunta nomás. ¿Usted cree que el Espíritu Santo de Dios, cuando dice que se contrista, deja a la persona o no la deja? Sí, sí la deja, que no está haciendo nada de Dios. Levante la mano que crea que me no lo deja. Contristad entristecer. Sí, entristecer. Sí, sí lo deja. Dice la Biblia que el espíritu cuando está vacío, pues que no tiene nada del Espíritu Santo, él se retira y los demonios entran en él. Por eso sí creo que se retira. Amén. Entra Siete peores. Entonces, pero hay algo más en serio en la palabra de Dios, hermano. Cuando alguien contrista el Espíritu Santo de Dios, por eso dice el apóstol Pablo, dejen de estar pecando, dejen de estar haciendo para que no contristen el Espíritu Santo de Dios. Esa parte sabe usted. ¿Saben lo que pasa? Hay algo que la palabra, Dios no cambia, hermano, Dios siempre es el mismo. Me comentaba el hermano, y dice, el hermano podría pensar, decir, el hermano está sacando este tema, pero no, ese tema ya estaba preparado en la mañana, ¿no? Entonces fíjese una cosa, que lo comenta, dice, hermano, si el Espíritu Santo se contrista, como dice en aquel tiempo los profetas, hacía y se iba, no es el mismo caso. Bueno, sacan tantas ideas las enseñanzas que hacen. Pero quiero que hayan un texto bíblico. Vayan al libro de Isaías, capítulo 6, 63, perdón. Isaías 63. Versículo 10 en adelante. Nota lo que dice. Para que vean lo que sucede cuando uno contristece el Espíritu Santo de Dios. Esta es la realidad que sucede. No obstante, ellos se rebelaron y contristaron su Espíritu Santo. Entonces él se volvió su... ¿qué? enemigo. ¿Quién se volvió el enemigo de ellos? No, nomás nos abandona, hermano. Ellos nomás. Y puedes seguir leyendo ahí para que vea el resultado. ¿Es claro? Fíjense bien lo que dice la palabra. Entonces, Pablo sabía lo que hablaba, hermanos. Pablo leía las escrituras, no las leía. Y sabía lo que decía. Hey, tengan cuidado, no contristen el Espíritu Santo. No saben en qué problema están metiendo. ¿O acaso ustedes son más poderosos que Dios para que lo estén instando a hacerlos? No, hermanos. ¿O acaso nosotros somos más poderosos que Dios para estarnos burlando de su misericordia, de su gracia y estar siguiendo participando en la cosa? Hermanos, tengamos cuidado, de verdad. Si tenemos orgullo, agarre una tortillita y cómasela con él. El orgullo, cómanselo. Los orgullosos no heredarán el reino de Dios. Los humildes sí heredarán el reino de Dios. Necesitamos ser humildes. Y es que eso es lo que habla la palabra de Dios, hermano. Verdaderamente, hermanos, yo deseo que todos ustedes, junto conmigo, tengamos lo que dice, ahora sí vamos a la carta de Colosenses, vamos a Colosenses. Este es mi deseo, hermano, verdaderamente. El Señor sabe que este es mi deseo.
Yo verdaderamente por eso les digo, hermano, yo cuando a veces veo cosas que hacen y que no están bien, yo me siento mal, honestamente. Digo, Señor, tanto y ver esto, o sea, y el Señor me dijo, me dijo, o sea, no oí la voz, pero yo digo porque uno siente en el Espíritu, que el Señor me dice, si tú te sientes así, dice, ¿cómo crees que me siento yo que di la vida por ellos? Y no hacen caso. Verdaderamente, pues me contristo más todavía, digo, Señor, verdaderamente, ¿qué está pasando? Verdaderamente, hermanos, ser cristianos es una lucha de verdad. El ser soldados de Dios es verdaderamente algo, es algo que verdaderamente debemos pelear, la excelente pelea. Ahorita voy a decir cualquier cosa de Colosenses, hermanos, es capítulo 1. Hermanos, ser soldado de Cristo, como dice la palabra de Dios. Un soldado, hermano, yo no sé, pero yo no la sé allá, hay un soldado. Yo me ha tocado ver que lo mandan 9 horas de camino, 10 horas por el monte él solo. Ir a traer agua o lo que el superior le dice, y él se va. Él camina y camina, y digo yo, qué bárbaro. Entonces, pero muchos, ¿qué hacen? Desertan. Mejor se hacen desertores. Porque es muy difícil por ser obediente a su capitán, a su líder. Entonces se requiere de verdad, es igual en la vida de un cristiano. Por eso la Escritura no se equivoca cuando dice soldados de Cristo. Yo les quiero decir que ser soldados de los hombres es más fácil que ser soldado de Cristo. Ser soldado de Cristo de verdaderamente se requiere de un hombre con Espíritu Santo de verdad. Un hombre que tenga de verdad Espíritu Santo de Dios. Porque dice, no, esto no. Y sé que es obra de Satanás, no. Ese es un verdadero soldado. Va contra su vida, va contra todo y ejerce toda su fe en él. Un verdadero soldado de Cristo lucha ¿hasta qué grado? Hasta la muerte. Por eso dice el libro de Revelación. Ellos vencieron, ¿por qué? ¿Por causa de qué dice? Porque vencieron y abastaron. ¿Hasta dónde lucharon? Hasta la muerte. Esa es la razón, que son vencedores. Y eso por eso le decía yo, hermano, si verdaderamente no podemos vencer un vicio o algo, ¿cómo seremos vencedores en Cristo? O sea, ¿cómo puedo decir yo soy vencedor en Cristo cuando yo sigo en un problema? ¿Sí me explico? En el cual no estoy demostrando que de verdad soy un soldado de Cristo. Pues eso no es claro. Y este es mi deseo, hermanos, que decía Colosenses capítulo 1. Den gracias, versículo 1:12. Den gracias a Dios Padre que nos concedió dignos de participar de la herencia de los ¿qué? Santos en la luz, y nos libertó del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado. Hermanos, cuando esto es cierto, tú estás obrando en consecuencia con la palabra de Dios. Estás escuchando la palabra de Dios y estás obrando en consecuencia, eres digno. O sea, verdaderamente como dice la Escritura, nos consideró Dios, nos trasladó al reino de su Hijo amado. Nos trasladó, nos quitó de las tinieblas. Antes participábamos en el pecado, éramos borrachos, fumábamos, tomábamos, jugábamos, éramos fornicadores, adúlteros, todo lo que usted quiera éramos lo peor del mundo. Pero Él ya nos sacó de ahí, dice, y ahora nos trasladó al reino de su Hijo. No sé si se está entendiendo esto. Nos trasladó al reino de su Hijo, hermanos. Nos trasladó, entonces transformémonos como una nueva creación de verdad en Cristo Jesús. Ser una verdad, si soy orgulloso, si soy grosero, si la hermana me ofendió, hermana, pues no, yo no estoy diciendo esto para ofenderla o algo, dispénseme, si en verdad yo la disculpe. Oh, hermano, lo siento. Hermanos, hermano, hace ratito acabo de decir, hermanos, en la parte que pasó, el Señor siendo Dios,
está por encima de todos, por encima de lo más alto. Y Él no solo miró hacia abajo, sino que se hizo carne, se humilló a sí mismo para que nosotros pudiéramos recibir de su gracia, de su amor. Esa es la verdad, hermano, que dice la Escritura. Es así. Entonces, ¿cómo es que nosotros tenemos que entenderlo? Por eso, hermano, dice la Escritura en el versículo 27 del capítulo 1, a quienes Dios quiso revelar cuál es la riqueza de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es el Cristo en ustedes, la esperanza de nuestra gloria. Dice el versículo 2 del capítulo 2, para que sean confortados sus corazones y sean acercados mediante el amor en la plenitud de las riquezas, de la seguridad y el entendimiento del conocimiento del misterio de Dios Padre y del Cristo. Ese misterio que usted y yo ya entendemos, hermanos, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Usted ya lo entiende, yo lo entiendo. Dice el capítulo 3, versículo 3, porque ustedes han muerto y su vida está escondida. ¿Dónde, hermanos? Con el Cristo, en Dios. Y cuando se manifieste, fíjese bien, entiende esta parte. Cuando Él se manifieste, el Cristo, que es nuestra vida, entonces también ustedes serán manifestados con Él en gloria. En gloria. ¿Se fija, hermano? Usted será manifestado en gloria junto con Él. Pero si usted vence de verdad, usted ya tiene las alas. Yo nunca dudé de que ustedes han recibido las alas. El diablo quisiera hacerles saber, hermanos, que ustedes no han recibido las alas. ¿Y sabe para qué lo hace el diablo? Para que ustedes sigan participando del pecado. Porque ustedes, si en verdad entienden que tienen y han recibido las alas del Espíritu Santo, ustedes ya no deben seguir participando del pecado. Esa es la verdad, hermanos. Por eso, hermanos, tenemos que entender que el Espíritu Santo de Dios, aunque nosotros lo hayamos recibido, también Él se puede convertir en ¿qué? ¿En qué? En nuestro enemigo. Y eso es serio, hermanos. Eso verdaderamente es serio. Porque nosotros, como dijo el apóstol Pablo, ¿o acaso ustedes son más fuertes que Dios? ¿No recuerdan ese texto? ¿Acaso ustedes son más fuertes que Dios? Para que visten a celos. No, hermanos, nosotros no somos más fuertes que Dios. Tenemos que tener mucho cuidado. Que Dios los bendiga, hermanos, y que Dios haga crecer a cada uno de nosotros y tengamos firmes las alas del Espíritu Santo. Invitamos a alabar a Dios.